Oh Dios, que has instruido al mundo entero con la predicación de San Pablo apóstol, concede a cuantos celebramos hoy su conversión avanzar hacia ti siguiendo su ejemplo y ser en el mundo testigos de tu verdad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y es Dios por los siglos de los siglos. Podéis sentaros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Me formé a los pies de Gamaliel en la exacta observación de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto celo como vosotros mostráis hoy. Yo perseguí a muerte este camino, encadenado y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como puede atestiguar en favor mío el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con el propósito de traerme encadenados a Jerusalén a los que encontrase allí, para que los castigara. Pero yendo del camino, cerca ya de Damasco, hacía mediodía. De repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate, continúa el camino hasta Damasco, y allí te dirán todo lo que está determinado que hagas. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco por el testimonio de todos los judíos residentes en la ciudad, vino a verme. Se puso a mi lado y me dijo: Saúl, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista, y él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad. Veas al justo y escuches la voz de sus labios, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, ¿qué te detiene? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios. Id al mundo externo y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamando todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis el fruto y vuestro fruto permanezca. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas,
Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Podéis sentaros. Hoy estamos celebrando una fiesta en la iglesia que es la conversión de San Pablo. San Pablo no era discípulo de Jesús. San Pablo no conoció a Jesús. Cuando San Pablo aparece en la escena de lo que nos han contado hoy, pues probablemente Jesucristo ya había sido ya había sido crucificado y había resucitado y subido al cielo. Pero sí que hubo, después de que Jesucristo se muriera, una especie de ataque no solo a Jesús, sino también a sus discípulos. Y Pablo, que era un judío que quería que se hicieran las cosas bien, pensó que los cristianos eran malos judíos y que había que encarcelarlos. Y entonces él los cogía, los metía en la cárcel y algunos de ellos hasta los mataron. Así que cuando ya cogió a casi todos los cristianos que pudo en Jerusalén, fue a los que mandaban en Israel, que eran los sacerdotes del templo de Jerusalén, y les pidió permiso para ir a otra ciudad que se llamaba Damasco, a coger más cristianos a otras ciudades. Y una de ellas fue Damasco. ¿Pero qué pasó? Que cuando iba, no sabemos cómo iba, no sabemos si iba en caballo o cómo iba montado. Lo que está claro que nos dice los Hechos de los Apóstoles es que de pronto una luz le cegó y lo tiró al suelo. Entonces Pablo en el suelo oye una voz que le llama por su nombre. Saúl, Saúl. Claro, se queda como diciendo, ¿esto qué es? Él pregunta, ¿quién eres, Señor? Como diciendo, esto tiene que ser alguien muy poderoso, esto tiene que ser Dios. Y la voz le responde, yo soy Jesús Nazareno a quien tú persigues. Pero Pablo podía haberle dicho, pero Señor, si yo a ti no te conozco de nada, yo no te he visto nunca. Sí, pero estás persiguiendo a mis seguidores. Y cuando alguien persigue a un cristiano, estás persiguiendo a Cristo. Nosotros representamos a Jesús. Y os cuento una anécdota para que lo entendáis. Os recuerdo que ahora que es la conversión de San Pablo, que para cuando nosotros recibamos la comunión, os recuerdo siempre esas 3 condiciones para recibir la comunión bien. Primera, hay que estar bautizado. El que no esté bautizado no puede recibir la comunión. Muchos de vosotros habéis hecho hace pocos meses la primera comunión. Pero hay que estar bautizado. Por eso yo os pedí que me trajerais el certificado de bautismo. Segundo, hay que ayunar 1 hora por lo menos. O sea que son las 10:15, quizás la comunión sea a las 10:15, 10:20. Tenemos que haber dejado de tomar nada a las 9:20, 9:30, como mucho. ¿De acuerdo? Y la tercera es no tener conciencia de pecado mortal. No haber hecho algo que a Jesús no le agrada en cosa que se agrada. Así que cuando uno tiene una cosa de tres cosas, uno no puede recibir la comunión. Si uno tiene un pecado mortal, se puede hacer una cosa que es ir a confesarse. Y por eso tenemos aquí a don Javier, que está ahora en el confesionario, para que todo el que quiera confesarse durante la misa se pueda acercar y recibir la confesión. Es importante confesarse frecuentemente, porque así nosotros nos preparamos mejor para comer, lavaros las manos. Pero si es que no las tengo sucias, pero antes de comer es bueno lavarse las manos. ¿Para qué? Para ir con las manos muy limpias cuando vamos a comer. Pues eso también pasa con la Eucaristía. A recibir la Eucaristía, pues ¿te has confesado? ¿Cuándo te confesaste la última vez? Hace mucho tiempo. Pues confiésate y así estás preparado. Bueno, pues San Pablo está en el suelo y se da cuenta que persiguiendo a los cristianos ha estado persiguiendo a Jesucristo. Le pasó lo mismo a Alejandro Magno, que era un hombre muy importante. Era un hombre que en su tiempo era casi el dueño de toda la tierra. Y cuando estaba en una de sus batallas, uno de sus soldados, en plena guerra, se asustó, tuvo miedo y salió corriendo. Y cuando una persona hace eso, eso se llama alta traición. Y se pena,
O sea, el castigo que te dan es la muerte. Porque imaginaos, si todo un ejército por miedo sale corriendo, pues entonces no hay modo. Lo llamaron y lo llevaron a Alejandro. Alejandro estaba montado en su caballo y él estaba con las manos atadas en la espalda, de rodilla en el suelo. Y le dijo, y le preguntó a Alejandro, ¿qué has hecho? Y dijo, me he escapado del campo de batalla. ¿Por qué? Y dijo, porque tuve miedo. Y Alejandro le dijo, ¡cobarde! ¿Cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Alejandro como tú. Y dijo, pues te pido que o cambies de actitud y de comportamiento, o por lo menos cambia de cristianos. Tenemos que comportarnos como Cristo. Y por lo tanto es muy bueno leer los santos evangelios para ver cómo se comportó Cristo y decir, ay, 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 así es como me tengo que comportar yo. Generoso, verdadero, una persona que lucha, que hace el bien a los demás, que no insulta, que perdona. Yo tengo que ser como Jesús. Así que se levanta Pablo, está ciego, y le dice el Señor, vete a esta calle, quédate en esa casa y ya te enviaré a alguien para que te cure. Se pasó 3 días sin comer y 3 días sin beber. Estaría fatal. Y a los 3 días le manda a un hombre que se llama Ananías. Y Ananías le dice, Pablo, vengo en nombre de Jesucristo para curarte y para que te bautices. Le puso las manos encima de la cabeza y de pronto Pablo vio. Y otra vez, todo lo que tenía como unas escamas en los ojos y se cayeron. Y vio y dijo, caray, Jesucristo verdaderamente es Dios. Y entonces se bautizó. Y a partir de entonces, San Pablo fue uno de los mejores cristianos. De hecho, cuando lo veáis en una iglesia, inmediatamente podéis averiguar quién es, porque siempre lo ponen con una espada. San Pablo lo ponen siempre con una espada. Cuando veáis a una imagen en la iglesia y veáis una espada, digáis, este es San Pablo. Y siempre está muy cerca de San Pedro. Y a San Pedro lo ponen con el pelo rizado y unas llaves en la mano. Porque él es el que recibe las llaves de nuestro Señor Jesucristo. Pues Pedro y Pablo son... Y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice aquí el Señor, y el que sea bautizado se salvará, y el que no, será condenado. Será condenado si dice, no, yo no quiero recibir a Jesucristo. No, yo no quiero que el Señor venga a mi vida. Pero si nosotros le abrimos la puerta, el Señor está siempre detrás de la puerta de nuestro corazón esperando. Y cuando tú le abres, Él entra. Si le cierras, Él espera afuera. Está siempre llamando. Se puede, y por eso no le tengas miedo. Es que yo he cometido muchos pecados, o he cometido unos pecados terribles, y si se enterara la gente es que me harían daño. Es que no pasa nada, Dios te los perdona. Solo si le pides perdón. Si no le pides perdón, es como una bola de nieve, no sé si has visto las bolas de nieve, ahora que hay tanta nieve. La bola de nieve empieza pequeñita, pero empieza a rodar y se hace grande, y se hace grande, y se hace grande, y a veces puede incluso hasta destruir una casa entera, de lo grande que se ha hecho. Así que vamos a pedirle perdón al Señor de nuestros pecados, como Pablo, vamos a levantarnos y vamos a decirle al Señor, sí, quiero pedirte perdón, y ahora nos levantamos para la oración de los fieles. La Santísima Virgen nos ayudará. En esta festividad de San Pablo, convertido a Cristo y elegido apóstol suyo, oremos al Señor. Para que como San Pablo, todos los cristianos se sientan en comunión con la Iglesia universal y particular, roguemos al Señor. Para que también nosotros, siguiendo el ejemplo de San Pablo, conozcamos mejor a Cristo y lo sigamos. Roguemos al Señor. Para que leyendo y meditando las cartas de San Pablo y los evangelios, crezca nuestra fe y se traduzca en obras, roguemos al Señor.
para que nosotros también, como San Pablo, testigo fiel de Jesucristo, sepamos dar testimonio del nombre de Cristo, roguemos al Señor. Para que pronto llegue el día en que todos, cuanto creemos en Cristo, para que todos los que han fallecido por el coronavirus